¿Qué tal? En este video ahora comenzaremos por fin con la cuestión de las funciones trigonométricas. Ya digamos que a lo largo de esta lista de reproducción, que es la actual, la que se está grabando en este momento al menos, que se titula Geometría plana y trigonometría, te dejo una tarjeta en este momento con esa lista de reproducción para que le eches un vistazo a todo lo que ya tenemos. Comenzamos desde fórmulas de áreas y perímetros, volúmenes, digamos, ángulos, conversiones entre ángulos, ángulos entre rectas, paralelas y una transversal. De ahí nos pasamos a figuras planas, ¿no? Triángulos, a cuadriláteros, polígonos, etcétera. Y circunferencia también, ya. Y ahora toca el turno ya de pasar a lo que son las funciones trigonométricas como tal. Entonces vamos a comenzar precisamente con esta situación. A ver, de entrada, digamos que retomando la forma en la cual se explicó en aquella ocasión, en aquel video, el teorema de Pitágoras, que también te dejo una tarjeta en este momento con ese video para que le eches un vistazo por si te interesa. Digamos que le voy a poner ¿cómo decirlo? Las tres letras, por decirlo así. Le voy a poner las tres letras que se ocupaban en el teorema de Pitágoras sin problema, ¿no? Recuerden que era la C para la diagonal, la A para el lado más pequeño, por decirlo así, y la B para el lado mediano. Y recuerden que todo esto es para un triángulo rectángulo, o sea, para un ángulo que mide 90 grados. Las funciones trigonométricas funcionan para triángulos, digamos que para triángulos rectángulos. Digo, también funcionan para triángulos del tipo acutángulo u oblicuángulo, pero en este caso al menos el enfoque que le vamos a dar ahorita va a ser exclusivamente para triángulos rectángulos. Entonces, esas son las letras que se manejan, digamos, para lo que es el teorema de Pitágoras como tal, y recuerden que también en algún video en el cual se empezó a ver teoría de ángulos, perdón, de triángulos. También yo les explicaba en ese momento que, digamos que para hacerlo de una manera ordenada y estándar, el ángulo que se encontraba enfrente del lado correspondiente digamos que iba a tener su misma letra, pero en mayúscula. O sea, digamos que, nada más para recordar, si es A minúscula, ¿cuál es el ángulo que se encuentra, digamos, frente? O más bien, este lado es el lado que se encuentra frente de cuál ángulo, de este de aquí, ¿verdad? O sea, el que está aquí, este de aquí. Entonces, a este ángulo le voy a llamar A mayúscula. Luego, si este es B, este es el ángulo que le corresponde, ¿verdad? Y por lo tanto, este sería B mayúscula. Y por acá, si este es el ángulo recto, pues el de 90 grados sería C mayúscula. O sea, le voy a poner la C mayúscula, pero sabemos que pues al fin y al cabo ¿cómo decirlo? Pues ángulo es de 90 grados y quizá no sea tan necesario poner la letra, pero digamos que cuando llegue el turno de ver cómo resolver triángulos, acutángulos y oblicuángulos con otras leyes, que son las leyes de senos y cosenos, que ya no tardando se grabarán esos videos, ahí la C ya toma, digamos, más relevancia. Entonces por eso mejor vamos acostumbrándonos desde ahorita, al menos desde la metodología que yo estoy usando para explicarles, para que pues digamos que ya lo tengamos como que aceitadito, afinadito, ¿no? Entonces, teniendo eso en cuenta, ahora, lo que sucede aquí en las funciones trigonométricas, digamos que sería, digámoslo de esta forma. Voy a colocar otro triángulo, aquí lo tenemos, y para esto, digamos que voy a poner con color rojo, digamos, lo correspondiente a lo que es el ángulo A. O sea, aquí sería el ángulo A. O sea, digamos que nada más estoy colocando los datos, por decirlo así. Estoy colocando los datos, uno de los datos del triángulo anterior. Y ahora para ese triángulo A, entonces, perdón, para ese ángulo A, yo tengo, digamos, tres lados, igual los mismos que el triángulo anterior. Este de aquí, este de aquí y este de aquí, la diagonal, ¿verdad? Ahora, dependiendo de a qué lado se corresponda, va a cambiar, digamos, su nombre. O sea, repito, en teorema de Pitágoras, lo que nosotros vimos en su momento es de que la diagonal era C, el lado más pequeño era B y el lado mediano era B minúscula, ¿no? Entonces la diagonal C minúscula, el lado pequeño A minúscula y el lado mediano B minúscula. Pero para lo que son para lo que son las funciones trigonométricas van a cambiar, digamos que los nombres un tanto. O sea, digamos que va a ser así. A la diagonal le vamos a llamar siempre, así literal, siempre, hipotenusa. ¿Sale? A la diagonal le vamos a llamar hipotenusa. Ahora, al lado que se encuentra frente al ángulo, o sea, este lado de aquí, le vamos a llamar cateto. O sea, bueno, de hecho estos dos lados de aquí, los dos son catetos, pero digamos que el apellido es el que va a cambiar. A este le vamos a llamar cateto opuesto. ¿Por qué opuesto? Opuesto
porque digamos que significa contrario, significa enfrente, ¿no? Cateto opuesto es enfrente de, contrario. Por lo tanto, pues digamos que de ahí viene el nombre de que es el lado del triángulo rectángulo. Aquí también le dibujo el cuadrito para que no se me pase. Es el cateto opuesto va a ser el lado que se encuentre frente al ángulo que yo estoy usando base. Ok, entonces, y finalmente el otro lado que falta también va a ser cateto, pero en este caso sería adyacente. Aquí la palabra es adyacente. ¿Qué significa adyacente? Bueno, adyacente significa junto de, junto a, ¿no? Entonces, por eso, digamos que este lado de aquí sería el cateto adyacente, respecto, una vez más, al ángulo que yo estoy usando. Pero, ¿qué sucede? Dense cuenta que yo tengo, digamos en este caso, para el triángulo, digamos, original, vamos a suponer, vamos a hablar en función de ese, yo tengo un ángulo que ya es conocido, que es de cajón, que es el ángulo C mayúscula, que es de 90 grados, y yo tengo dos ángulos agudos, este de aquí y este de aquí. O sea, en este caso, los dos van a variar. O sea, dependiendo qué tanto se extienda lo que es la base y qué tanto se extienda lo que es la altura, bueno, se extienda o se comprima, ¿no? Se achique. Pueden variar las longitudes tanto de A minúscula como de B minúscula. Pero digamos que sabemos que, bueno, y también obviamente también cambia la longitud de C minúscula. Pero lo que se va a mantener siempre fijo, lo que siempre va a valer lo mismo en un triángulo rectángulo es ese ángulo de 90 grados. Que en este caso le estamos llamando C mayúscula, ¿no? Tranquilamente tú le puedes cambiar las letras en el orden que tú quieras, siempre y cuando recuerda que siempre va a tener que corresponder la letra mayúscula del ángulo con el lado que se encuentra enfrente. Ahí será su equivalente en minúscula, ¿no? Nada más no pierdan de vista eso. También fuera, repito, o sea, al fin y al cabo, si a mí se me hubiera antojado que esto hubiera sido A minúscula, pues entonces este es A mayúscula, ¿no? Si para mí yo hubiera querido que esto hubiera sido C mayúscula, pues entonces este es C minúscula, y pues obviamente ya nada más quedaba que este fuera B mayúscula y por lo tanto este es B minúscula. O sea, repito, tienen que tomar en cuenta que si le vas a colocar, no sé, la mayúscula o la minúscula en donde tú quieras, digamos que ya la otra, o sea, la que te falte, o la mayúscula o la minúscula, la tienes que colocar enfrente, ¿no? Para que, digamos, que no haya falla al momento de analizar los tipos de triángulos. Pero, ¿qué sucede? Como yo les comentaba, si yo también tengo otro ángulo, que precisamente es el que está ahí arriba, ¿qué sucede cuando yo lo hago en función del otro ángulo? Aquí tengo otro triángulo ya, y a ver aquí, igual antes de que se me pase, le dibujamos el cuadrito para simbolizar que ese ángulo mide 90 grados, ¿verdad? Entonces, aquí en este caso, pues ahora yo lo voy a hacer en función del ángulo de arriba, y recuerden que este es B mayúscula, ¿no? Bueno, al menos así le llamé yo desde inicio en el esquema con el que empezamos el video. Entonces, ahora ese es B mayúscula, ¿no? Ahora, para B mayúscula, digamos que va a cambiar un poco esta estructura. Para la diagonal no hay ningún problema, la diagonal va a seguir siendo la hipotenusa sin ningún problema. Entonces aquí ya nosotros podemos deducir algunos detalles. Para cualquier triángulo rectángulo, si tú, digamos, vas a usar las funciones trigonométricas, la diagonal, lo que en teorema de Pitágoras era la C minúscula, siempre también va a ser aquí hipotenusa. O sea, en teorema de Pitágoras siempre es C minúscula la diagonal y en funciones trigonométricas siempre se va a llamar hipotenusa la diagonal, ¿de acuerdo? Pero lo que va a cambiar es el nombre de estos, bueno, no el nombre, pero sí el orden de esos lados. O sea, porque recuerden que ya dijimos que la palabra opuesto significa frente a y la palabra adyacente significa junto. Entonces, como estamos analizando ahora el ángulo B, que es el que está ahí arriba, este lado es el que se convierte en opuesto, o sea, este es el que ahora está enfrente, y el lado de acá, este de aquí, digamos la altura del triángulo, por decirlo así, se convierte en su cateto adyacente porque es el lado que está, es el lado que está junto de. Entonces, esa es la diferencia, o sea, digamos, este es cateto opuesto, como les comentaba, cateto opuesto, y el de acá va a ser cateto adyacente. Bueno, aquí por cuestiones del espacio voy a intentar que no quede tan amontonado, ¿verdad? Entonces, este va a ser el cateto adyacente, y le voy a poner así, digamos comprimirlo, hacerlo como una tipo, ¿cómo se llama? Abreviatura, ¿no? Entonces, pero aquí, como yo les comentaba, la parte para mí central, la parte clave precisamente es esa. ¿Por qué? Porque a veces, vaya, en alguna ocasión, en algunas ocasiones, pues, en algunas ocasiones
ha sucedido, al menos por ejemplo yo por mi experiencia siendo profesor, ayudándole a bastantes a estudiantes que en su momento han visto estos temas, digamos que a veces, no sé si lo entendieron mal, si se los explicaron mal, pero se casan con la idea, digamos que el cateto adyacente siempre es la base del triángulo y que el cateto opuesto siempre es la altura del triángulo, pero no, o sea, precisamente aclarando, al menos a mi criterio, aclarando qué significa la palabra opuesto y qué significa la palabra adyacente, ahí es en donde ya toma sentido decir, ok, si opuesto significa enfrente de y el ángulo que estoy analizando yo es el que está aquí abajo, por lo tanto el lado que se encuentra opuesto o enfrente es es el que acabo de señalar acá, pero si yo ocupo ahora el ángulo que se encuentra arriba, el lado que ahora se encuentra enfrente es este de aquí abajo, ¿no? Entonces, dense cuenta que, en resumen, lo que cambia es el cateto opuesto y el cateto adyacente. Cambian el orden dependiendo de qué ángulo estés analizando. Y una vez más, yo repito, aquí en esta situación, pues podríamos decir lo siguiente, o sea, para lo que es el ángulo C, pues aquí no hay como tal cateto opuesto y cateto adyacente, porque precisamente ese es el ángulo que vale 90 grados, además de que es el ángulo formado por los dos, digamos, por los dos lados perpendiculares que componen al triángulo rectángulo. Entonces, pues, como les comentaba, pues eso sería, digamos, el análisis de lo que es para empezar, cómo nombrar, cómo ya tener digamos, la parte de clasificación, por decirlo así, la nomenclatura estándar de lo que es cómo analizar las funciones trigonométricas. Vaya, también vuelvo a aclarar también otra cosa, que esta, digamos, es la forma en cual pues yo trabajo, ¿no? Pero pues vaya, sin ningún problema, si en algún momento de tu escuela tu profesor te explica de otra manera, siempre y cuando al final se llegue a la misma conclusión, no hay ningún problema, adelante. Pero pues aquí, digamos, esta es mi forma de explicar, porque recuerden que desde los inicios de este canal, pues mi intención siempre será que explicar lo más claramente posible cada uno de los videos, y pues si no hacerlo prácticamente desde cero, con peras y manzanas, como dice el dicho, pues al fin y al cabo, pues al menos hacerlo sí lo más entendible posible, aunque pues lleve algún tiempo determinado la explicación, ¿no? Ok, entonces aclarado eso, ahora pasaré precisamente digamos, hacer el resumen, ¿por qué no? ¿Por qué no decirlo el resumen de lo que es esta situación como tal? Y para ello, digamos que utilizaré este triángulo, digamos, ya en versión más grande, por decirlo así, ya para, digamos, juntar toda la información y concluir, digamos, esta primera parte de este tema, porque lo separaré también, como ya vengo haciendo costumbre, que a veces, pues un tema determinado lo separo a veces en 2, 3, 4 partes incluso, cambiando la temática de al menos los videos de la lista de reproducción de aritmética o de álgebra, que algunos sí me llevaba hasta 40 y tantos minutos en un solo video. No tiene nada de malo, pero al fin y al cabo, pues como yo sé que este tema como tal es extenso y pues, no sé, tranquilamente, al menos a mi forma de explicar, yo lo pudiera abordar en más de una hora, tranquilamente, pues prefiero entonces mejor seccionarlo para que, pues, digamos, sea más sencillo de digerir. Al menos como que no saturar, digamos, en un solo video todo el contenido como tal. Y pues, como les comentaba, pues ya nada más para lo que es la parte ya del resumen. Entonces, digamos que lo voy a resolver así. Aquí nada más voy a colocar, digamos, ya la información final. No voy a colocar otra vez todo esto completo. Pero sí, o sea, a este ángulo le voy a llamar A. O sea, digamos que al ángulo A, pues, en este caso, al menos a como yo lo trabajo, siempre yo le llamo A al ángulo que está aquí abajo, pero pues nada te impide que tú le llames A a este y B al de abajo, o sea, no pasa nada. Entonces, para el ángulo A, esta vendría siendo la hipotenusa, que la podemos simbolizar nada más por una H mayúscula o incluso hasta, ¿por qué no? HIP. El de acá sería el cateto opuesto, ¿no? Vaya, aquí también hacemos ya la contracción de lo que es digamos ya las dos palabras cateto opuesto como tal, mejor le pongo CO, y finalmente este de acá vendría siendo el cateto adyacente, ¿no? Vendría siendo el cateto adyacente. Y para lo que es el color azul, aquí este es el ángulo B, ¿verdad? Aquí está ángulo B mayúscula, y esta vendría siendo su hipotenusa, como yo les comentaba, la hipotenusa es la misma, no importa cuál ángulo está analizando, pero este se convierte en su cateto opuesto, porque es ahora el lado que se encuentra enfrente, y este se convierte en su cateto adyacente. Entonces, digamos que con esto cierro este primer video para, digamos, explicando lo que es
digamos ahora sí desde cero, pues no sé, yo sé que quizás se podría hacer todavía, no sé, más lento o más paso a paso, pero yo siento que con esto es suficiente, ¿no? Para que al menos una persona, mi intención es que una persona que no sé, que no haya visto el tema nunca o que tenga apenas alguna noción básica, pues le haya quedado claro. Sí, yo entiendo que pues existen personas que pues manejan bastante bien las matemáticas, la trigonometría en este caso, por ejemplo, ¿por qué no? Y pues digamos este video solamente puede servir de referencia, no sé, para ver alguna otra, ¿cómo decirlo? Pueda no sé, algún otro punto de vista, alguna otra forma de verlo, quizá diferente a como se los hayan explicado en su momento, pero bueno, al menos esa es la intención. Y pues ya en la segunda parte veremos ahora sí las funciones trigonométricas como tal, cómo se llaman, son sus fórmulas y todo eso. Pero por el momento, hasta aquí voy a dejar este video y espero haya sido claro para todos ustedes. Y también más que claro que también pues le haya sido de su agrado. Recuerda también que yo suelo pedirte antes de terminar los videos que te suscribas por favor a este canal. También de que actives la campanita para que te lleguen todas las notificaciones y si pudieras regalarme un like, también te lo agradecería bastante porque eso me ayuda mucho a crecer. También recuerda que la caja de comentarios se encuentra abierta para que tú ahí coloques alguna duda, alguna aclaración o alguna corrección por si yo me equivoqué en este video o en algún otro. Y pues si conoces a alguna persona también que le cueste la materia, que quiere aprender matemáticas, que quiere estudiar para un examen o simplemente resolver alguna tarea o algo por el estilo, y tú les recomendaras también este contenido, también me ayudarías bastante, te agradecería mucho, porque con eso llego a más personas. Pues me despido de todos ustedes ahora sí, nos vemos en la segunda parte que será el siguiente video. Hasta luego.